hay que ir a los orígenes del concepto moral. O sea, la ética procede de la concepción de la moral en los países anglosajones y en los países de Occidente. Más no se ha estudiado mucho la ética dentro del contexto sociocultural latinoamericano, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Eh, porque nosotros educamos latinoamericanos, nosotros no educamos europeos, no educamos griegos, no educamos franceses ni alemanes, nosotros educamos es realmente al estudiante latinoamericano que tiene sangre indígena, que tiene sangre negra, que tiene conceptos indígenas, que tiene conceptos negros dentro de su misma genética, que hacen que haya comportamientos particulares que no ocurren en las culturas occidentales. Y esa es una de las grandes problemáticas que tenemos con respecto a la ética profesional. ¿Pueden ver en el pantallazo el libro que se les está presentando, por favor? Me dicen. Yo no lo veo, profe. No, no, Bueno, señor, no se está viendo. No se ve. bueno, voy a compartirles de nuevo y me dicen, porfa. ¿Ahí sí lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, este es uno de los textos que he trabajado en investigación en ética. Se llama Sobre la ética, más allá de la ética maniquea y la postura materialista e idealista. Esto es fundamental para entender el concepto de ética, tanto en Occidente como en Latinoamérica. Como se dijo al principio, la ética está vehiculizada, transversalizada por el concepto de moral, pero el término more o moral del latín more tiene que verse desde dos posturas, desde la postura de la morada, como frecuentemente lo dice Edgar Morin en los conceptos de complejidad. Hay un libro que se llama La ética, que es bien interesante, donde se postula la integración con la naturaleza, es decir, un elemento que ya los antiguos griegos habían aportado a todo el concepto de ética, pero que se olvidó con la línea de Aristóteles y sus discípulos. Entonces, desde esa perspectiva, en Occidente se viene profundizando mucho el concepto o la categoría ética desde la postura griega clásica, desde la escuela platónica, aristotélica y cartesiana. Y eso implica que el énfasis de dicho concepto está vinculado a la dualidad alma, a la dualidad mente. O sea, no aparece el tercer elemento, que es algo que contempla ya Edgar Morin en la complejidad para poder unirnos a la naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva tenemos una ética que sigue siendo maniquea, es decir, que está vinculada directamente a la concepción moral de las religiones y que siempre profundiza o en la postura materialista o en la postura idealista en las disciplinas del conocimiento, en este caso en las carreras, en este caso la ingeniería o la medicina o la misma psicología. La ciencia como paradigma occidental no ha podido salir de la dualidad, ni del maniqueísmo histórico en que lo mete la Iglesia Católica cuando retoma Aristóteles y empieza a fortalecer el modelo tomista y todo lo que esto significa pues para la realidad profesional del día de hoy. Eso fue lo que nos enseñaron en las universidades, eso fue lo que nos enseñaron en los colegios, pero resulta que la ética como tal va mucho más allá del concepto simplemente de lo que es bueno, lo que es malo, que es lo maniqueo, ¿no? El mal está sobre el bien o el bien está sobre el bien, depende del tipo de religión que se escoja en Oriente o en Occidente. La postura maniquea de la pelea constante, de la guerra constante entre el bien y el mal, es un concepto que está implícito dentro de las posturas éticas platónicas, luego aristotélicas, luego cartesianas. La prueba es que Descartes, como tal, pues empieza a trabajar esa dualidad entre la mente y el cuerpo. Más se olvida del espíritu, que era un elemento que ya Platón había definido en los primeros textos
cuando recordaba a su maestro Sócrates, ¿no? Que Sócrates ya pertenecía mucho más a la tradición pitagórica, a una tradición mucho más profunda, donde la ética tenía que ver con la acción. Entonces hay que recordar que en los tiempos de Pitágoras, la filosofía, la ciencia, el arte estaban unidas en un todo, que eso es lo que reclama hoy la complejidad con Edgar Morin y con los autores complejos, pero ese todo vinculado a la naturaleza. Mientras que Descartes eh, postula de que el hombre es el culmen de la naturaleza y que por tanto la naturaleza debe servirle al hombre y la naturaleza debe ser explotada por el hombre. Este aspecto fue muy bien aprovechado por la economía occidental y tenemos una concepción de capital, bueno, tiene cosas interesantes, pero que no tiene en cuenta los recursos naturales ni el límite de los recursos naturales que explota. Entonces, esa concepción de la ética es una concepción que está arraigada directamente en el aula universitaria, en el aula primaria, en el aula secundaria. Cuando uno mira esa concepción maniquea, se manifiesta, por ejemplo, en Colombia, en las regiones se manifiesta en la concepción del vivo, que es muy vinculada al paisa, ¿no? Y a su vez que es muy vinculada al judío y que es muy vinculada al musulmán, porque fueron los que trajeron sus religiones o su religión directamente ligada a esa concepción maniqueísta del bien y del mal. Y eso es como fue implícito y como sigue siendo enseñado en algunos colegios, en algunas instituciones educativas de este país y de otras, está también vehiculizado a través de los patrones de crianza de la familia y afecta directamente la familia y afecta directamente el desempeño profesional. Porque no hay que olvidar que la ética en la complejidad es una ética de la vida para la vida, es una ética que trasciende el concepto de aula y que va mucho más allá de ese concepto impregnando la comunidad. Entonces, si nosotros enseñamos una ética que está vinculada todavía a la moral, a la moral, a la moral dualista, a la moral maniquea, que es lo que se sigue enseñando en los colegios, tendremos unos profesionales que están vinculados simplemente a eso, a la concepción del miedo. Es decir, si yo hago algo malo, no lo hago por miedo. Más el concepto de la ética es que si yo lo hago, si yo hago algo que me perjudica a mí y perjudica a la comunidad, ese algo va a tener una repercusión en la comunidad, pero va a tener una repercusión en mí como sujeto. Y eso es fundamental. Eso es salirse un poco del concepto de dualidad y entender que nosotros somos coparticipantes del proceso de construcción social y natural, ¿cierto? Entonces los antiguos griegos decían, eh, es que también la naturaleza tiene derechos, claro, los animales tienen derechos, eh, los árboles tienen derechos porque conviven en el contexto relacional en el cual nosotros estamos todos los días actuando. ¿Cierto? Y desde esa perspectiva, entonces ahí sí tenemos que es una ética que supera el maniqueísmo o que intenta superar el maniqueísmo, no lo supera, pero intenta superarlo al vincular a la naturaleza como un elemento práctico y no como un elemento enfocado en la explotación para que me dé un resultado, que es lo que hacen los sistemas de capital. Desde esa perspectiva, entonces, el maniqueísmo sigue siendo un elemento que genera ese enfrentamiento entre los opuestos. Y en la ciencia, y lo ve uno en la maestría, lo ve uno en el pregrado, lo ve uno en el doctorado. En la ciencia, ese concepto que viene también de Cambridge, que viene también de Harvard y que viene de las grandes instituciones del mundo, está centrado en cuál de las dos escuelas, si la escuela materialista o si la escuela idealista son las que realmente gobiernan la hegemonía del mundo académico, ¿cierto? Y de acuerdo a quién gobierne, hay unas posturas éticas que son aplicables al profesional o no son aplicables al profesional. Entonces, si reinan los idealistas, entonces estamos muy centrados en la dualidad moral de las religiones
si reinan los materialistas, estamos más en la concepción de lo negativo y de lo positivo, pero centrado siempre en la concepción de poder, ¿cierto? Con los estudiantes que tengo en psicología, yo les decía, venga, vamos a observar bien el concepto de democracia, porque en el concepto de democracia está el componente ético en el origen, pero entonces hay que mirarlo desde los griegos. Entonces, ¿cuál era la pirámide de los griegos? ¿Cómo se comportaban los griegos? Entonces, los griegos tenían arriba, estaban los filósofos, los senadores, luego los militares, luego los ciudadanos de la polis. Y la mayoría de los profesores de filosofía se centran en el concepto de que era la polis, que era la democracia, sí, pero hay que bajar un poquito más en la escala social para entender la dinámica de la ética y de la moral griega en ese tiempo, en el tiempo de los presocráticos. Entonces uno dice, venga, ¿qué había debajo de los ciudadanos? Estaban los esclavos y están los campesinos y luego los esclavos. Entonces la democracia era para las tres primeras clases sociales y los ciudadanos eran perfectamente aquellos que estaban en esas clases sociales. Entonces yo les decía a los muchachos, piénsenlo. El concepto de democracia que es altamente lesivo para la humanidad y que ha sido altamente lesivo para la humanidad porque no se aplica correctamente, no por otra cosa, sino porque no se aplica como debe ser, mmm, lesiona el componente ético de las personas. Claro, porque solamente los que están en las tres primeras clases reciben el título de ciudadanos de la polis, decían los griegos. Claro, eran los ciudadanos de la polis y por ser ciudadanos de la polis tenían los derechos de los ciudadanos, pero ni los campesinos ni los esclavos tenían derecho, valga la redundancia, a los derechos de los ciudadanos de la polis. Eso era la democracia. Y yo les decía, comparen eso con lo que pasa en Colombia o con lo que pasa en Estados Unidos o con lo que pasa en el mundo. El modelo democrático griego es un modelo que se aplica directamente a la concepción de Estado democrático en todo el mundo. Si usted no tiene plata en Colombia para que lo defienda un abogado, usted va a la cárcel. Si usted no tiene plata en Colombia para que le atiendan un cáncer, usted muere. Todos los sistemas están vinculados directamente a esa concepción de democracia griega, que es altamente lesiva para los estratos más bajos. Y en la República hay se puede hacer un análisis interesante. Los libros griegos deberían de leerse a la luz de lo que en el siglo XVII nos enseñaron a nosotros los profesores que trabajamos crítica literaria y crítica filosófica, mmm, a la luz de la biografía del autor, de lo que realmente el autor era, porque es que el autor deja en sus textos la imprenta de su ideología, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira la República o mira los textos platónicos y especialmente la República, cuando le hacen el juicio a Sócrates, una de las cosas que destacan de Sócrates es que Sócrates era hijo de una partera. ¿Ustedes a qué clase social creen que pertenecía a Sócrates, teniendo en cuenta que él era hijo de una partera? ¿Quién me quiere aportar ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, se escucha. Natalia, ¿tú qué dices? Que si analizamos eso con malicia indígena, eh, Sócrates era hijo de una partera, él era un filósofo, hijo de filósofos, era hijo de militares, era hijo de senadores, era hijo de campesinos o era un esclavo. ¿A qué clase pertenecía? Y no he leído mucho de eso.
Si nos vamos a ver, la partera era una mujer común. Él pertenecía a la clase social del campesinado griego. Entonces él estaba abajo, él no era un ciudadano. Sócrates no era un ciudadano. Sócrates no pertenecía a la polis. Sócrates, por ser hijo de una partera, de una mujer humilde que se dedicaba a ese tipo de medicina con la comunidad, era alguien que estaba por fuera de las clases sociales griegas. Entonces, cuando uno lee la República, la acusación que le hacen a Sócrates es corrupción de la juventud. ¿Y cuál fue la corrupción de la juventud? No la homosexualidad, no la bisexualidad, no. Esas vainas, porque para los griegos era muy común eso. Era parte de sus creencias. Tenían una taira, que era una prostituta, tenían un mancebo, que era el amante, y tenían a la esposa oficial. Y eso era un derecho de los griegos. Entonces no era el problema sexual. ¿El problema cuál era? El problema es que él estaba tratando de que la democracia llegara a la clase del campesinado y que se le respetara los derechos básicos a los esclavos. Y él se atrevió, siendo un campesino, a educar a los hijos de los senadores, a los hijos, a los hijos de los senadores. En ese caso está Platón, que era un hijo de un senador, a los hijos de los grandes militares, y eso no se le fue perdonado a Sócrates, y por eso se le hizo tomar la cicuta. Esas, cuando uno mira el texto de la República desde la perspectiva social y desde la perspectiva filosófica, ve la real dimensión de la ética griega, que es de donde se formaliza la ética que se enseña en Latinoamérica y en Occidente. Ahora, otro evento muy interesante, cuando uno hace una lectura bibliográfica, que es realmente la lectura crítica que se hace a los textos, cuando uno hace una lectura de la vida del autor y de la obra del autor, uno entiende que el concepto de ética estaba muy vinculado a esa concepción geopolítica que llevaban los griegos. Aristóteles fue discípulo de Alejandro Magno. ¿Y qué hizo Alejandro Magno para devolver el poder al imperio griego? Masacró, torturó, esclavizó, y eso se lo enseñó Aristóteles. Esa es la concepción de la ética griega. Es que la ética es el elemento práctico del comportamiento del profesional. Y Aristóteles era un profesional porque Aristóteles era un filósofo. Y además de eso era un gran filósofo, alguien que era reconocido en toda Grecia, que era muy difícil. Entonces, el concepto de ética en Grecia, que está trasladado a la formación profesional en las universidades de este país, es un concepto maniqueo, es un concepto que está vinculado a la economía, es un concepto que privilegia la fase imperial del desarrollo de las civilizaciones y no privilegia lo humano. Por eso usted ve profesionales que no caminan, sino que levitan. Es que el que más sabe, más humilde se vuelve. Por lo que decía Sócrates, no, yo solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque es tanto el conocimiento que yo solamente sé un poquitico de ese conocimiento. Pero son millones y millones y trillones de libros escritos sobre un solo tema, y cada tema no tiene un fin, porque se sigue desarrollando. El proceso de la ciencia es el desarrollo permanente del conocimiento, pero eso implica también una responsabilidad social, una responsabilidad personal como profesional. Pero si yo me vinculo directamente al modelo griego, pues eso es un desastre. Este mundo es un desastre. Este mundo es un desastre, no funciona la salud, no funciona los servicios, no funciona nada que no beneficie a los tres niveles más altos de la sociedad en cualquier tipo de estado que esté. Ahora, el ejercicio mismo de la profesión se está degradando de una manera tal que en Colombia una enfermera aplica un medicamento que es expectorante y que es de uso oral, y lo aplica vía intravenosa y mata, al paciente.
Ahí no hay solamente un desconocimiento del conocimiento, sino que hay un desconocimiento del ejercicio de la ética profesional. O sea, yo primero tengo que ver, por lo menos tengo que ver el frasco y mirar si es medicamento oral, si es medicamento intravenoso y aplicarlo. Pero bajo el concepto de la ética, tú puedes dejar pasar un profesional que no haga y no haga daños a la sociedad, porque esa es la ética griega. Esa es la ética occidental. La ética occidental está vinculada a la producción per se. Y con eso no quiero decir que el capitalismo no tenga cosas buenas, las tiene, pero no es suficiente. Es un sistema que está cojo, que no sirve, que hay que replantear, igual que la ciencia. Por eso la ciencia en los 60 y en los 70 entra en crisis y aparece la complejidad. Y una de las cosas que trabaja Morán en la ética es eso. Hay algo que llama las cegueras del conocimiento, las cegueras de los intelectuales que se creen dioses. Claro, la ciencia quita a los dioses antiguos y pone a los nuevos dioses, a Einstein, a los grandes de la ciencia como si fueran dioses. No le podemos decir nada a Einstein, no le podemos decir nada a Aristóteles, no, ¿cómo le ocurre? No, claro. Eso viola el principio científico. El principio científico dice que usted puede superar a Aristóteles y que usted puede superar y que debe superar a Aristóteles y que debe superar a Einstein. Porque no sería ciencia, sería dogma. Y eso es lo que tenemos en algunas de las grandes universidades del mundo, dogmas académicos. Y eso es lo que denuncia Edgar Morán y por eso lo sacan de Europa. Y está trabajando en Hermosillo, en México. Entonces, desde esa perspectiva tenemos una concepción de ética que está muy vinculada a la economía. Y el dejar pasar en los procesos de formación de los estudiantes es muy peligroso. Se van a caer los puentes en los ingenieros. Si no le exigimos, se van a caer los puentes. En los médicos van a matar a las personas. Se van a En caer, los no, se están cayendo. se están cayendo. En los psicólogos van a dejar que se enloquezca más la sociedad si no los preparamos bien. Claro, pero es que el concepto de exigencia viene con el concepto de ética. Que para ti ser buen profesional y para hacer un correcto desempeño, tienes que ser ético, pero también tienes que tener disciplina. Por eso es que lo que uno aprende en una universidad es una disciplina. Y una disciplina neta, valga la redundancia, disciplina, exigencia. Y eso lo saben las universidades de calidad. Lo sabe Cambridge, lo sabe Harvard, ellos no aplican los modelos que nos mandan a nosotros aquí de educación, no, ellos aplican sus propios modelos. Y macean, desde la mañana hasta la noche. En Alemania además desde la mañana hasta la noche. Y se entrega un trabajo bueno. Y se entrega el día que es. Y si usted llega a la clase mal, se te cierra la puerta. Llegaste tarde, no entras al salón. Claro, la disciplina va vinculada a la ética. Claro que sí, porque si yo tengo ética, puedo entender el concepto de lo disciplinar aplicado al contexto de realidad. Husserl, en su lógica, habla de que tenemos diferentes realidades y les da un buen golpe a los materialistas de las grandes universidades del mundo cuando dice Husserl, cuando dice Husserl que hay diferentes mundos. Claro, vea, si cuando yo estoy trabajando en física, ese es el mundo de la física, el mundo de los fenómenos de la física. Y claro, si estoy trabajando en matemáticas o en ingeniería, estoy trabajando en el mundo de las matemáticas y de la ingeniería. Son mundos posibles que están articulados en el mundo como lo diría Platón, en el mundo de los conceptos, en el mundo conceptual. Mas no es el mundo de la vida, decía él, en su lógica. Claro, qué tenaz decirles a los académicos, yo no me considero un académico, yo me considero un investigador creativo, qué tenaz decirles a los académicos que los mundos posibles de las matemáticas no son el mundo de la realidad y que hay que acercar el mundo de las matemáticas y el mundo de la física a la realidad porque no se nos caen los puentes, se nos caen los edificios. Porque cuando construimos, por ahorrarnos plática, entonces tenemos que vulnerar nuestra ética y bajarle un gramaje específico al cemento.
o no poner la varilla específica que nos enseñaron en la universidad con el metraje adecuado. Eso no es un problema solamente de conocimiento, eso es un problema de ética. Y de ahí la dificultad del concepto, es que el concepto no viene solamente de la escuela o de la universidad, el concepto viene de la familia. Usted en 4 años de universidad no le va a poder enseñar al otro qué es ser ético, si no lo trae, no lo trae. Usted podrá por lo menos incentivar a ese ser humano para que piense que sus acciones van a tener unas reacciones. Y ahí es donde surge el concepto en física de las leyes de Newton, de la tercera ley de Newton. ¿Sí lo ven ahí? Sí, señor. Sí. Vamos a escuchar un poquitico la ley de Newton para saber, para vincularla con el mundo de la realidad, pasar del mundo fenoménico de las disciplinas al mundo de la realidad. Tercera ley de Newton, acción y reacción. Cuando Isaac Newton explicó su ¿Escuchan? tercera ley del movimiento, acción y reacción, ¿Pueden escuchar? escribió algo como esto. Sí, señor. Para señor. cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. En palabras más sencillas, quiere decir que siempre que un objeto realice una acción como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reaccionará devolviendo la misma fuerza. ¿Y cómo reaccionan los objetos? Normalmente ponen resistencia o también empujan. Para entender un poco mejor, mira estas dos escenas. Primera escena. Para que los cohetes puedan llegar al espacio, tienen que impulsarse con mucha fuerza. Por eso cuentan con unos propulsores que eliminan una gran cantidad de gases hacia abajo. El suelo, que sería el segundo objeto que interactúa en esta escena, reacciona empujando el cohete con la misma fuerza hacia arriba. Y ¡tarán! Es lanzado al espacio. ¿Ves? Mientras la fuerza de los propulsores se acciona hacia abajo, el suelo responde empujando hacia arriba. Segunda escena. Cuando saltas, tus pies mandan toda su fuerza o impulso hacia abajo, pero en realidad resultas elevándote. Aquí la acción es empujar el suelo con tus piernas hacia abajo y la reacción de este es devolverte la fuerza impulsándote hacia arriba. Ahora, para que esta ley se cumpla, la fuerza que realice el objeto 1 sobre el objeto 2 debe ser la misma que el objeto 2 le devuelva al objeto 1. Por eso, si te impulsas suavemente, vas a saltar poco. O imagínate en una piscina. Si haces una brazada con poca fuerza, no vas a avanzar mucho. Pero si empujas el agua con la fuerza de tus pies y brazos, el agua te devolverá esa fuerza impulsándote más rápido. En segundos estarás al otro lado. Me encantaría saber en qué otros ejemplos de la vida cotidiana ves aplicada esta ley. Si ya conoces alguno, compártenos tu idea en la caja de comentarios. Y no olvides hacer un screenshot de estos apuntes que te servirán para estudiar la tercera ley en cualquier momento. Listo. ¿Clara la tercera ley? Es claro que a cada acción tendrá un efecto y ese efecto va a venir de la misma manera hacia mí. Eso es un efecto físico, pero que todos lo sabemos que ocurre en la vida real. En la vida real ocurre que usted, no en el mundo de las matemáticas, no en el mundo de la física, no en el mundo de los abstractos, sino en el mundo de lo concreto. Si usted le hace algo a alguien, usted termina luego haciendo un aprendizaje de devolución por lo que le hizo a esa persona. En cualquier contexto, en el contexto profesional, en el contexto personal, pero todos sabemos que esa ley existe. Isaac Newton lo único que hace con esa ley es trabajarla desde la física y aplicarla al contexto de realidad. Profesionalmente, si usted desempeña mal su trabajo como profesional, va a tener una devolución necesaria de esa acción, porque es una acción física. Claro, cuando usted habla,
está generando ondas electromagnéticas, está generando, está modificando el contexto de realidad. Y estamos hablando de algo físico, yo no estoy hablando de religiones ni de teología, de las cosas que yo no creo personalmente. Yo creo es en la ciencia. Y tengo mi concepción muy específica de espiritualidad, pero independientemente de eso, que eso es algo personal, en la física teórica y en la física práctica se demuestra que en los objetos de la realidad ocurre eso. Y ustedes lo saben y yo lo sé. Siempre hay una evolución positiva o negativa de lo que uno hace. Entonces, a partir de eso, es entender que la realidad misma está vinculada a esa ley. Y no solamente a esa ley, a muchas otras de la física, pero a una ley que me permite entender que si yo no aplico bien mi proceso profesional, voy a tener unas consecuencias nefastas. Y vuelvo y les pongo lo que pasó acá con la enfermera, que a mí me dejó pensando eso. Y esa fue una de las razones por las cuales estoy haciendo mi tesis de doctorado en calidad educativa calidad educativa en instituciones de educación superior. ¿Cuál es la causa? La causa esencial es que ella coge un medicamento que es de tipo oral y lo aplica directamente a la vena. Es un procedimiento físico. Pero como el medicamento no está hecho para la vena, el medicamento lo que hace es que entra a nivel endovenoso y empieza a destruir todo el componente de la linfa. Y toda la sangre empieza a contaminarse y el líquido llega y tapona el corazón y explota el corazón del paciente. ¿Causa, sí o no? ¿Cuál fue el efecto? Hombre, murió el paciente, pero ese efecto tiene otros efectos subsidiarios. ¿Cuáles son los efectos subsidiarios? Ella fue a la cárcel, está en la cárcel. Desempeño profesional. ¿Por desconocimiento? Puede ser por desconocimiento. Pero realmente, ¿qué hay allí? El trasfondo es ético. Yo no quise estudiar, no quise que me exigieran. Sencillo. Yo no quise hacer el procedimiento. Me la pasé viendo el WhatsApp en la clase mientras el profesor hacía el procedimiento clínico. Y la consecuencia de todo eso, de conjunto de causas, efectos, fue que yo pusiera una inyección con un medicamento oral expectorante directamente sobre la vena y le hiciera explotar el corazón al paciente. Y la consecuencia de eso es que es directamente proporcional a la causa, es que la muchacha está en la cárcel. También es un problema de calidad educativa, ¿cierto? Claro. Pero también es un problema de que yo como estudiante no me comprometo a entender que la realidad mía está vinculada a un conjunto de normatividades, en este caso las de salud, que son las más fuertes, y que de eso depende, de lo que yo haga, depende la vida de otro ser humano. Entonces, hay que entender que la ética es vinculante, es transversal al proceso de formación disciplinar. ¿Qué es bueno o qué es malo lo que hizo la estudiante? No, pues a mí no me interesa lo bueno ni lo malo, sino las consecuencias que tiene esa acción sobre ese paciente. Y esas consecuencias, ¿cómo se le revierten a ella en que vaya a una cárcel? Causa-efecto, causa-efecto. La ley de Newton aplicada directamente a la relación causa-efecto de una profesión. Entonces, por eso es tan delicado que el concepto de calidad educativa en la universidad no sea vinculante con la disciplina. Es que es muy claro. En eso los europeos son muy claros. La disciplina. ¿Qué es lo que da calidad? La disciplina. ¿Qué es lo que da calidad? La exigencia.
sino el comportamiento ético que tú tengas en el aula se va a ver reflejado en el desempeño profesional. Y allá no te van a decir, es que no, te damos otra oportunidad. No. Ahora te vas a decir, la ley tal, dice tal cosa, y usted no hizo bien los procesos y los procedimientos y se va a la cárcel por 7 o 20 años. Así de sencillo. Entonces, por eso hay que entender mucho a Husserl, cuando Husserl aporta en la lógica de él, lógica 1, dice, una cosa es el mundo de la teoría, el mundo de lo académico, el mundo de las matemáticas, el mundo de la filosofía, son mundos posibles. Pero ¿dónde está la conexión que hay ahí con el mundo de la vida? Que es un concepto que luego recoge Habermas desde otra perspectiva y que también hacen otros filósofos, que muchos ven de Husserl, muchos filósofos materialistas paradójicamente ven de Husserl y en muchas ocasiones no lo reconocen. Pero el reconocer que en el acto comunicativo, como lo dice Habermas, está el acto ético, está el acto profesional, está el acto de vida, es fundamental para poder construir en humanidad. Pero construir en humanidad es responsabilizarme de mis actos. Y en el mundo de la vida la cosa es muy distinta. Entonces la escuela no está preparando para el mundo de la vida, la escuela está preparando para el mundo de las matemáticas, el mundo de la filosofía, el mundo de la lógica, el mundo de las ideologías, el mundo de los conceptos de la materialidad, pero mundos conceptuales, no mundos de realidad. Y en eso estoy muy de acuerdo con el modelo de la universidad cooperativa. Es que hay que darse la pela de hacer el proceso de transferencia académica al proceso de la vida, al mundo de la vida. Cómo utilizo el concepto o el conocimiento o la técnica en el mundo de la vida. Y cuál es mi postura ética con respecto a cómo yo trato a mi paciente, cómo yo construyo el edificio, cómo yo administro la empresa y qué efectos tiene lo que yo hago cuando administro la empresa y qué efectos tiene eso dentro de los contextos laborales. Todo eso significa, pero significa en la medida en que uno entienda que uno es competente cuando baja el mundo de la teoría al mundo de la vida. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor? Muy bien. No tienen pregunta. No, señora, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, en el capítulo 2 hay algo muy interesante que se llama sobre los hechos y la ética. O sea, aquí había una discusión muy interesante, me pareció muy interesante, sobre cómo evaluar el componente del subjetivo, el componente ético, el componente más blando, o sea, la ética. Pero es que la ética uno la evalúa en el comportamiento del estudiante en el contexto laboral o en las prácticas, pues que eso es lo más cercano al contexto laboral. El desempeño ético es muy fácil de evaluar, porque como viene la dualidad, viene de las religiones, viene de la concepción moral de las religiones del bien y del mal, es muy fácil. ¿Lo cumple o no lo cumple? Usted genera un desempeño ético o no lo genera. Y usted lo ve en la acción cuando el conocimiento es aplicado en el contexto de realidad. Entonces, en el capítulo número 2 se habla sobre los hechos y la ética y cómo los hechos y la ética permiten entender que ese desempeño profesional está vinculado directamente a lo que se haga en la realidad, no tanto a lo que se piensa o a lo que se dice. Entonces, en el 2 puntos dice el principio de los hechos como posibilidad de la generación de juicios de valor objetivos. O sea, si lo que yo digo no es coherente con lo que yo hago, ¿cierto? No soy ético. Así de sencillo. O sea, lo ético es lo más fácil de evaluar. ¿Por qué? Porque se da en la acción. Se da en el comportamiento. Si a mí como ingeniero me dicen,
venga, pero es que yo tengo que hacer la vacuna al político y entonces yo tengo que sacarle tanto gramaje al cemento y ponerle varilla mucho más de mayor diámetro, de menor diámetro al edificio, y yo sé que esa vaina se va a caer. Si yo lo hago, no soy ético. Si no lo hago, soy ético. ¿Sí ven? Es fácil, es fácil, es fácil. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso y lo que hago está en consonancia con el mundo de la realidad. Luego está el principio de valoración en relación al nivel de actuación pertinente. Ahora, ese principio es como yo aplico el valor de la relación con el otro, cómo me relaciono con el otro, ¿cierto? Con mi jefe, con mi estudiante, con mi hijo, con mi hija, ¿cierto? Y cómo esa actuación es lo suficiente pertinente para que él gane y yo gane. Es decir, porque es que él debe ganar y yo debo ganar, ¿cierto? Y eso es un valor que se llama la otra edad. El otro come, el otro duerme, el otro vive, el otro necesita estar tranquilo. Yo también tengo que comer, tengo que vivir, tengo que estar tranquilo en mi trabajo. Entonces, ese principio de relación está en la actuación, en una actuación pertinente con el otro, donde haya un gana-gana. Y en ese momento yo soy ético. Pero si le hago la vida imposible a los demás en el trabajo, no soy ético. No soy ético. No soy ético. Así de sencillo. Es lo más fácil de evaluar. Entonces, desde esa perspectiva, pues tenemos, o cuando se negocian los principios, venga, los principios no se negocian. Los principios no se negocian. No se negocian, son principios. Yo soy vegetariano, yo no negocio mi principio. Yo soy vegetariano. Ese es mi principio, yo no lo negocio. Ah, profe, que nada más un huevito. No, es un principio de vida, es mi principio. ¿Esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo? Es mi principio. Y se vuelve ético en la medida en que usted me entienda y yo lo entienda. Yo no lo critico a usted por comer carne, usted no me critica a mí por no comer carne. Cada uno tenemos nuestros propios principios. Entonces los principios no son negociables. Son o no son, así de sencillo. Entonces está la regulación del impacto de la acción, o sea, cómo uno regula la acción con el estudiante universitario, cómo uno le hace entender al estudiante que realmente en la acción está su comportamiento ético y que esa acción tiene unas consecuencias como lo trabajamos en el principio físico, ¿no? La tercera ley. Hasta ahí he hablado yo. ¿Quién quiere hablar? Porfa, a mí me gusta escuchar a las personas. ¿Quién quiere participar o aportar? Bueno, siempre he pensado. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. Judy. ¿Qué tal? Bien. El tema me parece muy importante. Soy lector de los presocráticos y los socráticos, y leo desde los sumerios. Una vez le preguntaba al profesor Jairo Castro, ya pensionado y retirado aquí a la universidad, hombre, tengo una duda. Es bueno, un consejo académico. Antes de empezar, tengo una duda que me persigue y me atormenta. Yo, ¿cuál es? Te le dije a voz baja, ¿será que nosotros no hemos hecho absolutamente nada, los de la era moderna? Porque usted coge la República de Platón y coge el Fedón, ¿es? El Perdón, sí. Fedón, sí, el Fedón, sí. Este todo. Donde los diálogos precisamente son comentados los diálogos. Entonces en el Fedón, precisamente en la muerte de Sócrates, él deja muy claro varias cosas, ¿no? Nosotros todavía estamos en la importancia de que nos vamos a morir, entonces no queremos morirnos, y él es muy claro que en ese momento trascienden en otras cosas, eso es muy mínimo. Entonces, si usted coge la República de Platón y ve la diferenciación de lucha de clases, y usted pasa 400 años más 2022 años, estamos en las mismas. De ahí fue mi pregunta, oiga, no hemos hecho absolutamente nada. Entonces me dice el profesor Jairo Castro, me dice, no, si hemos hecho algo. Le dije, ¿qué? Dijo, desbaratar, lo que usted acaba de decir. Hemos desbaratado, no hemos generado. Soy de pronto un poco atrevido, no en todo, pero sí de pronto es muy preocupante eso.
si bien Sócrates se tomó la cicuta a gusto, porque tal vez cansado de decirle a las clases gobernantes hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y nada que lo hacían, estamos en las mismas, estamos en las mismas. Entonces también decía que si en una cantidad de coles había una col podrida, las demás estaban condenadas a podrirse, ¿sí? Eso es muy claro y todo eso. Y luego viene la reputación de Platón, de Aristóteles y bueno, los que vinieron y todo eso. Entonces uno muchas veces dice, por ejemplo, desde la ingeniería, ¿sí? Muchos decimos, bueno, pues hombre, si las leyes de Newton fueron reevaluadas así en ese entonces, que él dijo que velocidad igual espacio sobre tiempo, pero obviamente en superficies planas y eso va a estar reevaluado. De todos modos, sí nos deja un gran reto y trascenderá mucho tiempo donde estaremos precisamente filosofando sobre todo esto, y tenemos que generar, y ya hoy hablamos de investigación, de desarrollo, innovación, y confrontar precisamente esas teorías en los escenarios éticos que los defiendo en la parte honesta. Hubo un filósofo que sigo bastante, que fue consejero de Alejandro Magno precisamente, y es Diógenes de Sinope o Diógenes del Tarro, Diógenes del Perro. Fíjese que él, uno ve grupos todavía hablando de honestidad y la ética y la moral que se desprende. Y qué días participé en un grupo precisamente del Instituto de Cultura aquí en Bucaramanga, donde Diógenes de Sinope, con una lámpara en esa época entraba donde se reunían los pensadores de la época y decía, ¿dónde hay un hombre honesto? ¿Dónde hay un hombre honesto? Y todavía yo creo que lo estamos buscando. Entonces me parece algo muy interesante, ¿sí? Su participación, lo felicito, una disertación bastante fundamentada, maneja muy bien el tema y propio. Lástima que no tengamos en cuenta toda esa cantidad de belleza clásica para aplicar hoy en día. Muchísimas gracias por la A participación. usted, profe, muchas gracias por la participación. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, pues era una hora, pues yo siempre trato de ser lo más cumplido posible con el proceso. Solamente quiero dejarles una reflexión. Y la reflexión profesional es, realmente nosotros como profesionales estamos haciendo algo por transformar las condiciones de este país para mejor. Como lo decía ahorita el profe, o seguimos repitiendo y repitiendo los mismos códigos que vienen desde los Amuraki, que son los antiguos textos, los códigos sumerios. Desde ahí están esas mismas normas. Y no hemos podido trascender eso. Yo creo que hay que incentivar al estudiante y a todo mundo a que empiece a cambiar esa concepción. Es decir, nosotros somos latinoamericanos, no tenemos nuestra filosofía latinoamericana, hay que hacerla. No tenemos nuestra ética latinoamericana, hay que hacerla. No tenemos nuestra ciencia latinoamericana, hay que hacerla. ¿Dónde está la ingeniería de nosotros? Eso que Porque los peruanos, usted resalta lo que hizo dentro del curso como una experiencia significativa. Entonces explicó algo, hicieron algo y dentro de la clase, ¿se acuerda? sí, ¿Cuándo? De tantas maricadas. aló, Bueno, tranquilo. Entonces el concepto mismo de eso es empezar a trascender esos modelos, los modelos griegos. Dentro de los mismos modelos griegos hay otros mucho mejores, retomarlos y mejorarlos, hacer otras cosas, pero siempre la misma línea, siempre repitiendo los mismos errores, siempre repitiendo los mismos procesos negativos con las sociedades. Vuelvo y les pregunto, ¿dónde está la ingeniería de nosotros? Si los peruanos pueden construir ciudades en los lagos, y podían en montañas sin casi nutrientes cultivar yuca y cultivar, bueno, una especie de yuca que era lo que había en ese tiempo, era muy pequeña, y otro tipo de elementos de tipo muy artesanal, pero podían sacar de ahí la comida. Nosotros no tenemos esas tecnologías, nos olvidamos de ellas. Hay que replantear realmente el concepto de ciencia vinculada a la ética para poder realmente decir que somos latinoamericanos. Y otra cosa, ¿realmente nosotros somos seres humanos? Es una pregunta que uno se hace mucho dentro del ambiente de la ética. ¿Somos seres humanos?
Hemos trascendido nuestra animalidad, que era lo que realmente Diógenes trabajaba con su filosofía del perro. Por eso él escoge el perro. Se masturbaba delante de todo el mundo. eh, em, Vivía en una cueva. Alejandro, bueno, todos los generales lo querían ayudar y él les decía que no, que eso era insignificante lo que hacían. O sea, esa filosofía de él es bien fuerte, pero despierta esa concepción de lo humano. Realmente nosotros somos seres humanos y eso es lo que el filósofo quería decir. ¿Somos seres humanos o somos animales y vivimos en el mundo de una animalidad humanoide más que desde lo humano? ¿Y cuál es el primer principio para uno ser humano? Ser ético, porque es trascender la animalidad para construir en humanidad. Muchas gracias, espero que les haya gustado la conferencia. Muchas gracias. Aterriza. Ah, bueno, ya Bueno. terminó. Necesitamos el. Ay, Muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias al profesor John Jairo Mosquera por su participación. Espero que siga acompañándonos un buen rato más. Gracias a todos por haber participado. Profesor Frey Angarita, muchas gracias por su participación también, por este no, gracias a conversatorio. ustedes. Y a todos de verdad por ser parte de estas sextas jornadas de formación e integridad académica, porque así lo hemos denominado también desde el 2019. Entonces, bueno, hoy damos ya por finalizado esta sexta jornada de formación para semilleros de investigación. Nos vemos el próximo semestre. Y bueno, espero que les haya gustado. Y en el chat creo que ya está la No, falta el link. asistencia. Ya la voy a colocar Gracias, muy amable. para que me colaboren con la asistencia. Es importante la asistencia para poder saber quiénes de pronto alcanzaron el 80% del ingreso a cada una de las actividades. Me confirman si ya la estoy ubicando, entonces me confirman, porfa. Van a colocar, por favor, semilleros de investigación en la temática y ya está en el chat en este preciso momento. Ya se los acabé de ubicar. Ahora sí. Semilleros de investigación, sí, señor. Gracias, Natalia, por su apoyo. Y claro que sí. Esperamos entonces que todos participen en la séptima jornada, que sería el próximo semestre. Bueno, una feliz tarde para todos. Dios les bendiga. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muy amables. Gracias, profe, a ustedes por participar.